Domingo 11 de abril. Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy celebramos el segundo domingo de Pascua y la palabra de Dios nos invita, por una parte, a vivir la resurrección del Señor como una experiencia personal, a creer en ella, porque la resurrección es algo que se cree, no algo que se prueba. Y, por otra parte, a dejar que nuestra vida y nuestra realidad sean transformadas por esa resurrección. Si esto último no ocurre, no es verdad que creemos en la resurrección. Tras la muerte humillante de Jesús, sus seguidores quedan desconcertados, huyen o se esconden donde pueden. Están aterrados. Además, por el miedo a que los apresen y los maten. Es en este clima de pavor y terror sucede un hecho insólito. Jesús no está muerto, aparece vivo, ha resucitado, como lo había predicho durante su ministerio público. Esta experiencia personal y comunitaria de la resurrección de Jesús por parte de sus seguidores será lo que desencadene el proceso de transformación en ellos. Pero esto ocurre de una manera procesual. En el Evangelio que hemos escuchado podemos distinguir dos partes unidas por la explicación sobre la ausencia de Tomás. Las dos partes inician con la misma indicación sobre los discípulos reunidos y en ambas Jesús se presenta con el saludo de la paz. Las apariciones, pues, son un encuentro nuevo de Jesús resucitado, que no podemos entender solo como una vuelta a esta vida. Los signos de las puertas cerradas por el miedo a los judíos y cómo Jesús las atraviesa, nos muestran la situación anímica y emocional en que se encontraban los discípulos, así como todo un mundo de oposición entre Jesús y los suyos, entre la religión judía y la nueva fe en Cristo resucitado. El soplo sobre los discípulos recuerda acciones bíblicas que nos hablan de la nueva creación,
de la vida nueva por medio del Espíritu. El Espíritu del Señor resucitado inicia un mundo nuevo, y con el envío de los discípulos a la misión se inaugura un nuevo Israel que cree en Cristo y testimonia la verdad de la resurrección. El Israel viejo, al que temen los discípulos, está fuera de donde se reúnen, si bien éstos tienen las puertas cerradas. Será el Espíritu del Señor resucitado el que rompa esas barreras y abra esas puertas para la misión. En el Evangelio de San Juan, Pentecostés es una consecuencia inmediata de la resurrección del Señor. La figura de Tomás representa una actitud de anti-resurrección. Nos quiere presentar las dificultades a que nuestra fe está expuesta. Es como quien quiere probar la realidad de la resurrección como si se tratara de una vuelta a esta vida. Tomás, uno de los 12, debe enfrentarse con el misterio de la resurrección de Jesús desde sus seguridades humanas y desde su soledad, porque no estaba con los discípulos en aquel momento en que Jesús se les apareció. Esto nos enseña que la fe, vivida desde el individualismo, está expuesta a mayores dificultades. Desde ahí no hay camino alguno para ver que Dios resucita y salva. La fe es una experiencia personal, pero vivida en y con la comunidad. Precisamente, uno de los primeros frutos de la resurrección del Señor es la construcción de una comunidad. Eso es lo que nos muestra la primera lectura de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles. Allí se nos muestra el cambio significativo que han vivido los discípulos, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. Forman una comunidad. Así, uno de los primeros efectos de la experiencia de la resurrección compartida entre los seguidores de Jesús fue la puesta en común de sus bienes, la koinonía. Su transformación personal les lleva a una transformación de la realidad. Del individualismo se pasa a la comunidad. Del egoísmo se pasa al compartir lo que se posee. Por lo tanto, la experiencia de encuentro con Cristo resucitado debe mostrarse en actitudes y acciones concretas. Que Dios les bendiga y les proteja.